Primero sabemos que una filial de Odebrecht acompañó a Enrique Peña Nieto a lo largo de toda su campaña prácticamente. Bueno, efectivamente hubo una serie de comunicaciones que mostraban que la empresa Braskem había seguido muy de cerca la campaña presidencial del año 2012 de Enrique Peña Nieto. Y esto quedó documentado en comunicaciones incluso internas dentro de la empresa, internas de Braskem, que es, digamos, como la filial petroquímica de Odebrecht. Y esto nos permitió conocer pues que la empresa constructora estaba muy pendiente de cómo evolucionaba la campaña. Esto, si lo compartimos y si lo cruzamos con los datos que se han venido difundiendo acerca de que en el transcurso de la campaña presidencial empezaron a fluir, digamos, los recursos, las transferencias del Departamento de Sobornos de Odebrecht. Bueno, pues lo que hace clic es un poco lo que habían venido ocurriendo en otros países, acerca de que Odebrecht lo que hacía era financiar campañas políticas y a la vuelta de los días, cuando el candidato ganador asumía el poder, pues llegaban y le cobraban esos favores políticos a través de contratos o de beneficios en asignaciones. En este caso, por ejemplo, los contratos en la refinería de Tula, en la refinería de Salamanca, en el gasoducto Los Ramones y sobre todo el negocio más cuantioso que tiene que ver con etileno 21 en el estado de Veracruz. Y esta empresa, este negocio, esta inversión en Veracruz fue realizada precisamente por Braskem, la empresa o la filial petroquímica de Odebrecht, que en comunicados internos había venido dando cuenta a sus inversionistas, a sus socios, de que estaba siguiendo paso a paso, muy de cerca, la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Entonces, no es casualidad estos comunicados de que hablaban de la cercanía, del seguimiento paso a paso, no es casualidad porque coinciden con las transferencias de fondos realizadas en ese periodo de la campaña a la gente de Enrique Peña Nieto, en concreto a Emilio Lozoya, quien se desempeñaba como uno de los coordinadores de la campaña. Ahora podemos hablar de encuentros directos entre personal de Odebrecht y el expresidente, porque mencionas tú una cronología con por lo menos 4 puntos o 4 momentos donde Marcelo Odebrecht directamente se vio cara a cara con Enrique Peña Nieto. Esto ya quita, digamos, la suspicacia que quizá fue solamente el equipo de campaña. ¿Hubo encuentros directos entre ambos personajes de esta trama? Claro, cuando se habla de que el caso apunta a Enrique Peña Nieto, casi siempre se piensa en la campaña presidencial, pero esto viene de mucho más atrás. Está documentado, y esto lo venimos documentando en el reportaje, que en abril de 2010, cuando él era gobernador del Estado de México, Peña Nieto voló a Brasil para un encuentro con Marcelo Odebrecht. En ese momento, Marcelo Odebrecht, quien era el presidente o la cabeza de este conglomerado brasileño, pues ya había participado, ya tenía en marcha, digamos, la maquinaria de corrupción en Latinoamérica. Es decir, con quien fue a reunirse Enrique Peña Nieto cuando era gobernador, abril de 2010, era con quien ya se perfilaba como el mayor corruptor de Latinoamérica. Luego vino una segunda reunión documentada, extraída de los archivos de la Policía Federal de Brasil, y a la que tuvimos acceso gracias a un acuerdo de colaboración con periodistas de Latinoamérica. Y en esta comunicación, en este correo que fue interceptado, referencia a una segunda reunión que Peña Nieto sostuvo cuando ya había dejado la gubernatura y cuando apenas se perfilaba como candidato del PRI a la presidencia de la República. Esa reunión en 2011 es muy peculiar porque estaba Peña Nieto en una especie de limbo, no era ni gobernador en ese momento, ni era candidato oficial, es decir, no había ninguna justificación para que se hubiera reunido con Marcelo Odebrecht, lo que gracias de si desde en ese momento se negoció el posible financiamiento electoral de Odebrecht para la campaña presidencial de 2012. Luego ya vinieron los flujos de recursos en la campaña presidencial
a partir de abril de 2012, dejaron de fluir en junio de 2000 del mismo año, y hay una tercera reunión documentada también en correos encriptados, correos que logró obtener la Policía Federal de Brasil, y esta tercera reunión fue acordada en noviembre de 2012, a unos días de que Peña Nieto tomara protesta como de México. Esta reunión agendada, acordada en el estado de Querétaro, fue entre Marcelo Odebrecht y Enrique Peña Nieto, y viene una coincidencia muy peculiar, que es que a los pocos días de que ocurrió esta reunión, de que se agendó esta reunión, hubo una tanda de sobornos que Odebrecht pagó a unas cuentas que son vinculadas a Emilio Lozoya. Despierta suspicacias porque pareciera como que esa reunión está conectada con el pago de sobornos, ¿sí? Y luego hubo una cuarta reunión que fue en octubre de 2013, esta ya con Enrique Peña Nieto como presidente en funciones, y esta cuarta reunión se realizó en la residencia oficial de Los Pinos, y una vez más hay una coincidencia en tiempos, porque a los pocos días de que se realizó esta reunión, octubre de 2013, hubo una nueva tanda de sobornos de Odebrecht. Esta sincronía entre las reuniones y entre el pago de sobornos, me parece que es un indicio que la autoridad debería tomar en cuenta, indagar, porque pareciera como que estas reuniones fueron para acordar beneficios indebidos, como que fueron para negociar contratos, beneficios para Odebrecht. Esto despierta muchas suspicacias por la sincronía en días. Son apenas días de diferencia entre las reuniones y las transferencias del Departamento de Sobornos de Odebrecht. Esos 4 encuentros me parece que deberían ser incluidos en la averiguación, porque apuntan directamente al expresidente Enrique Peña Nieto. Ya no es suspicacia, ya no es sospecha, ya hay elementos claros de que hubo reuniones, no una sola, sino fueron reuniones constantes con quien era el gran corruptor de este caso en América Latina, Marcelo Odebrecht, quien luego fue apresado, confesó la trama de corrupción y fue sentenciado en Brasil por este mayúsculo caso que abarcó al menos 12 países. Por algo esa famosa frase de en política no hay casualidades, y bueno, aquí por lo menos coincide el crecimiento de la carrera de una persona con sus encuentros, con quien dices tú es uno de los mayores corruptores de América. Y bueno, no lo dices tú, por supuesto, ya está esta sentencia. Me quisiera detener en, si me parece, es la segunda vez que se vieron, porque el 25 de octubre de 2011, dice tu reportaje, Marcelo Odebrecht agendó un encuentro de 2 horas con Peña Nieto. Ese mismo día voló de Toluca a Jalapa para reunirse con el entonces gobernador Javier Duarte, y después por la noche acudió a la entrega de un reconocimiento. El día anterior visitó en Los Pinos al presidente Felipe Calderón. En 2 días se reunió con personajes de 3 partidos, del PRI, del PAN y del PRD. Podría ser efectivamente que tuvo esta comunicación confirmada con Peña Nieto, pero bueno, aquí hay 2 nombres más, Felipe Calderón y Javier Duarte. ¿Hay algún indicio o alguna otra pista que conecte con estos 2 personajes? Bueno, hay muchísimas pistas, de hecho, en torno a Javier Duarte. Es toda una trama que debe investigarse, debe profundizarse. Por eso yo digo que cuando se investiga el caso Odebrecht, está incompleto, está cucho, está mocho, porque solamente apunta a Emilio Lozoya, a pesar de que son una gran cantidad de personajes políticos los que están involucrados en esta trama. En concreto, Javier Duarte se reunió repetidas ocasiones, incluso hay un video muy peculiar que difundimos en su momento, donde Marcelo Odebrecht decía que él se sentía tan a gusto en Veracruz que ya no quería irse, se sentía como en su casa y que ya quisiera quedarse en Veracruz para seguir siendo apapachado como era por Javier Duarte. Hay un montón de fotografías, de videos que muestran el vínculo, la cercanía entre estos 2 personajes además emblemáticos de la corrupción. Y luego, en el caso de Felipe Calderón, bueno, también hay comunicaciones encriptadas que han logrado obtenerse por parte de las autoridades de Brasil, donde se hace referencia a encuentros
y a comunicaciones, donde Felipe Calderón es mencionado como parte clave o como elemento clave para que Odebrecht obtuviera beneficios, en concreto en la planta de etileno 21. No hay que olvidar que los beneficios, el contrato que se asignó a etileno 21 para suministrarle gas etano a precio preferencial fue negociado por el gobierno de Felipe Calderón, y que hay comunicaciones que refieren que ese acuerdo, esos beneficios a Odebrecht se negociaron en conjunto entre autoridades de Brasil y autoridades del entonces gobierno de Felipe Calderón. Yo creo que esos elementos, estos personajes no deberían quedarse al margen de la investigación, debería ampliarse en el tiempo y también debería ampliarse en el monto que hasta ahora se ha comprobado o que la autoridad ha señalado de presuntos sobornos. Odebrecht ha confesado 10.5 millones de dólares en pago de sobornos, pero en las comunicaciones encriptadas a las que hemos podido tener acceso, hay transferencias por al menos 16.5 millones de dólares, y esto a partir de 2009 hasta el año 2014. Como vemos, la amplitud en el tiempo es más extensa, abarca por lo menos 2 sexenios, y el caso solamente se está viendo en una sola obra, que es la obra de la refinería de Tula, y en un solo personaje, que es Emilio Lozoya. Yo creo que se tiene que ampliar. Hasta ahora se ha venido insistiendo en personajes del PRI, como Luis Videgaray, como Osorio Chong, como Pedro Joaquín Caldwell, que participaba en el Consejo de Administración de Pemex y en las reuniones que se decidieron los contratos para Odebrecht. Pero hay otros personajes, Javier Duarte, el propio expresidente Felipe Calderón, el propio expresidente Vicente Fox, porque uno de los grandes contratos de Odebrecht en Veracruz, refiriendo otra vez Veracruz, fue la refinería de Minatitlán, que fue asignada en 2005, todavía durante el gobierno de Vicente Fox. Es decir, hay una gran cantidad de personajes o de políticos que están ligados, involucrados en esta trama de corrupción. Y no quiero dejar pasar también de señalar que también hay gente de la ahora llamada Cuarta Transformación, como el exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, quien cuando fue gobernador de Michoacán se le asignó un contrato a Odebrecht que terminó ejecutándose al doble del precio al que había sido pactado. Y está documentado, hay auditorías que demuestran que allí hubo un manejo indebido, que se dieron beneficios indebidos sobre costos a Odebrecht. Ahí está un personaje, y otro personaje también ligado a la Cuarta Transformación, al actual gobierno federal, es Javier Jiménez Espriu, cuya familia es socia de etileno 21, digamos, el gran negocio de Odebrecht. Ahí hay un personaje ligado al actual gobierno federal, por lo menos a la familia política de un funcionario público, en este caso el secretario de Comunicaciones y Transporte. Raúl, tu reportaje que nos has compartido generosamente el día de hoy está disponible desde el 2017 y tiene información de más de una década. Como dices, sin duda hay materia para ampliar esta investigación, pero el único exfuncionario detenido mexicano es precisamente Lozoya. Para concluir, porque nos queda un minutito, te pediría que nos recuerdes, para quienes no hemos seguido tan de cerca el caso Odebrecht, qué ha pasado en otros países, de qué tamaño es la investigación. Ya vimos más o menos el margen de nuestro país, pero en realidad es una cosa gigantesca, quizás sin precedentes. Por eso digo que hay que tomar referencias en el tiempo, porque en otros países se ha extendido a más de una década y ha abarcado, por eso es que en Perú se explica que haya involucrado a tantos presidentes, no solamente a los que estaban en funciones, sino a los anteriores. Y este caso de corrupción es de tal amplitud que abarcó 12 países en América Latina y en África, y en la mayor parte de los casos tocó a presidentes, a ministros, a integrantes de la alta clase política mexicana. No veo por qué México tendría que ser la excepción. Por eso, si solamente se señala a Emilio Lozoya, si queda en que se le impute solamente a él, pues lo que quedará en evidencia es una investigación trunca, una investigación incompleta. Sin duda, pues Raúl Olmos, reportero de Mexicanos contra la Corrupción, te agradecemos muchísimo tu participación en este espacio, que nos compartas tantos años de investigación periodística y de expertise. Muchas gracias y buenas tardes.